uno de los temas importantes, fuertes, sin duda, de la agenda de los últimos tiempos, podría decirse, es la cuestión inflacionaria junto con la cuestión del dólar. Y Andrés Aciaín, a quien nos referimos con bastante frecuencia a partir de su trabajo en CESO, va a presentar en la Feria del Libro precisamente un texto, una investigación, un libro vinculado con este tema, con el tema de la inflación, casi un mal argentino, ¿no? Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, un gusto estar vivo. Andrés, bueno, vamos a comenzar un poco por lo que ustedes en CESO, vos particularmente venís planteando hace bastante tiempo ya, que el caso argentino y la inflación en la Argentina ya ha adquirido una especie de vida propia, de dinámica propia, y que se aleja bastante de los diagnósticos clásicos del liberalismo sobre la moneda, la emisión monetaria, etcétera, ¿no? ¿Puedes desarrollar un poco esa idea? Sí, la idea es que cuando una sociedad convive un tiempo largo con una inflación elevada, esta inflación ya se va incorporando en ciertos mecanismos, digamos, de contratos económicos. Por ejemplo, el índice de alquileres, ya vos tenés que este año los alquileres van a aumentar un 50%, no por la inflación de este año, sino por la inflación del año pasado. Lo mismo la actualización de las jubilaciones, lo mismo las tasas de interés. Vos te endeudás al 70-80% porque esperás que la inflación sea alta porque ya venía alta. Y entonces, lo mismo la pauta paritaria. Los sindicatos pidieron un 40% al principio del año por la inflación del año pasado y ahora ya está revisando al alza. Y todo esto lo que va mostrando es que, en cierta forma, cuando una economía convive con un tiempo prolongado, lo que sucede es que esa inflación se incorpora en los contratos, ¿no? La clave es que cuando una economía convive un tiempo largo con una inflación alta, por una cuestión no de costumbre ni de genética o de cultura, ¿no? Como dicen algunos, como un problema de los argentinos por cuestiones idiosincráticas, sino que tiene que ver con generar cierta previsibilidad para hacer relaciones económicas que llevan algunos plazos, y uno tiene que hacer contratos previendo aumento de los precios. El caso típico de los alquileres, vos alquilas hasta 3 años, entonces prevés aumentos, por ejemplo, por ley, anuales. Entonces esto hace que vos generes mecanismos de indexación, por ejemplo, diciendo con el índice de locación vamos a aumentar este año los alquileres del 50%, como aumentó el año pasado, pautas, digamos, son racionales, tienen que ver con poder hacer contratos con una economía con inflación, donde los precios relativos varían muy rápido, darle previsibilidad. Pero eso a su vez lo que genera es indexación de contratos de derecho, y eso lo que termina haciendo es que la inflación del pasado se proyecta hacia adelante, tiene inercia, esa vida propia, como decíamos, ¿no? Esto pasa también en la expectativa de un sindicato cuando pide paritaria, está implícito en las tasas de interés, en acuerdos incluso de mediano a largo plazo entre empresarios cuando firman acuerdos y prevén cláusulas de ajuste, están los depósitos suba, está en la ley de jubilaciones, está ahora también en el pedido del FMI de que el dólar no se retrase frente a los precios. Todos esos pedidos, esas formas de pensar la economía, implican que la inflación del pasado se proyecta hacia adelante. Si yo aumento el dólar de acuerdo a lo que aumentó la inflación el mes pasado, la inflación del mes pasado me va a poner un piso en el aumento del dólar hacia adelante, y a su vez el aumento del dólar me va a impulsar el aumento de los precios todavía más al siguiente. Entonces, son mecanismos que se retroalimentan, que generan una permanencia de la inflación, que hacen que la inflación del pasado sea un piso hacia adelante. Por lo tanto, cada vez que hay un golpe, por ejemplo, acuerdo más que FMI, fuerte devaluación, el piso de inflación pasó del 20 al 50%. Pero ya no vuelve a bajar, ya queda como un piso hacia adelante proyectado en los contratos de alquiler, en la ley de jubilaciones, en la paritaria, en las tasas de interés. Entonces ya no vuelve a bajar. Ahora estamos viviendo un efecto de un shock internacional, aumenta el precio de los alimentos y la energía, y ese piso del 50 se está moviendo por arriba del 60. Y bueno, nuevamente no va a volver a bajar, digamos, son pisos que ya quedan, se estabilizan por estos mecanismos inerciales, ¿no? Que son la causa del fracaso de los programas
tanto ortodoxos como heterodoxos, que no los toman en cuenta y por lo tanto se los lleva puesto esta inercia inflacionaria. Claro. Vos mencionabas estos dos modelos que están aparentemente siempre en puja, ¿no? Emisión cero, dicen algunos, y los otros hay que controlar los precios. Vos planteás una tercera situación y eso es lo que de algún modo está reflejado en el libro. Sí, el libro muestra una propuesta de estabilidad de precios para una economía con inflación inercial. Es una propuesta heterodoxa que no está basada ni en una visión monetarista, ni de ajuste del Estado, ni de avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Es más, mantiene el status quo en todos los sentidos, porque no se para a favor de nadie en términos distributivos tampoco. Lo que plantea es hacer, si querés, las mismas disputas distributivas, pero a un nivel de tasa de inflación mucho menor, y discutir la distribución del ingreso y las cosas a una tasa de inflación menor. Para esto, el programa toma, digamos, elementos de programas anteriores y de ver por qué fracasaron. Y bueno, lo que plantea básicamente es, así como la inercia proyecta la inflación del pasado hacia el futuro, aprovechar esto para generar una estabilidad de precios artificial de un tiempo y proyectarla vía los mecanismos inerciales hacia adelante como un piso más bajo de inflación. Bien. Para esto lo que propone es un acuerdo social con empresarios, sindicatos y Estado y generar un congelamiento de precios, pero no de un sector que se ve afectado y después aumenta porque dicen me retrasaron el precio a mí, sino de todos los precios de la economía, un congelamiento total de todos los precios del salario, de todos los precios del dólar y las tarifas, de 3 meses, mientras se discute, digamos, para generar una estabilidad artificial y proyectarla a través de la paritaria, a través de los alquileres, a través de la tasa de interés. Para eso lo que se plantea es que durante esos 3 meses se discute una paritaria en salario real, no nominal, sino una paritaria con una especie de cláusula de gatillo incorporada desde el VAPO, indexada a ese periodo de congelamiento, o sea, tomando como base la pauta de precios generada por la estabilidad de 3 meses, y hacer lo mismo con el índice de alquileres, hacer lo mismo con las tasas de interés, ¿no? Bajarlas a un nivel compatible con nuevas tasas de inflación, una tabla de desagio en materia de tasas de interés, porque si no vos estás endeudado al 70-80%, te paramos la inflación de repente y te matamos a la quiebra, ¿no? Entonces, claro, previendo eso. Y bueno, de esa manera la idea es generar una estabilidad artificial y proyectarla inercialmente hacia adelante como un piso más bajo de inflación a través de la pauta salarial, la pauta de alquiler, la pauta de tasa de interés y en realidad de todos los mecanismos que tengan una cláusula indexatoria, ¿no? Andrés, ¿hay algún antecedente de un plan de este estilo? Uno es, con los años que tiene, escuchó alguna vez la necesidad, la importancia de avanzar hacia un gran acuerdo nacional. De hecho, ha habido algo con ese nombre alguna vez. ¿La experiencia de Helbar se puede pensar como una experiencia que tenía algunos elementos de esto que estás planteando? Sí, tiene algunos elementos de la experiencia de Helbar, porque Helbar propuso un congelamiento total de precios de todos los sectores, pero por tiempo indefinido, incluyendo el dólar, la tarifa. Esto se le resquebrajó al tiempo, entre otras cosas, porque tuvo el shock del petróleo internacional y una fuerte inflación importada, y le trastornó, digamos, el programa. Nosotros de eso tomamos esa experiencia en la idea de este congelamiento total, pero también de la previsibilidad de lo difícil que es mantenerlo en el tiempo. Por eso le damos solo una corta duración de 3 meses, de generar simplemente un breve paréntesis de congelamiento total de precios. Por eso el programa es muy difícil mantenerlo por tiempo prolongado, ¿no? Porque hay tensiones de precio relativo que si uno no es flexible termina derrumbándole el programa. Entonces tomamos eso del plan Helbar, tomamos la idea de la desindexación de algunas cosas del plan austral, que tenía esta tabla de desagio. Exacto, para bajar las tasas de interés, digamos, y tomamos la actualidad económica argentina en materia de los mecanismos de propagación actuales que están vinculados a la paritaria como pauta central, digamos, de determinación de un horizonte de precio del salario, el índice de locación también, que es algo característico de la actualidad, y bueno, es un menjunje como todo programa, ¿no? Aprende las experiencias del pasado y las adapta a la realidad nacional del presente.
Tal cual. Para cerrar, ¿has tenido tiempo de, aunque sea, ver las repercusiones o lo que se está diciendo de esto que mencionó Lula y que respondería a un trabajo de Fernando Haddad y de Gabriel Galípolo en Brasil de avanzar hacia una discusión de una moneda común para la región? ¿Cómo podría impactar eso en la hipótesis de que llegara a realizarse en el fenómeno inflacionario argentino, ¿no? Que me parece que todo es bastante complejo de plantear, pero no son ningunos improvisados, ni Haddad ni Galípolo. Depende, el impacto inflacionario va a depender mucho de que si la creación de esta moneda sea renunciando a la moneda nacional o sea sosteniéndola, ¿no? Si es sosteniéndola, el impacto en materia de inflación va a ser muy relativo. Lo que sí va a generar es que pueda ser un sustituto del dólar en algunas monedas de ahorro y de comercio internacional y algunos movimientos, que puede tener un efecto muy positivo, porque imagínate, ahora aumentaron los precios de las materias primas y la energía, ¿no? A nosotros, en cierta forma, lo que ganamos vendiendo más caro alimentos al exterior lo perdemos comprando energía. Pero a ver, pasa al revés. Venezuela lo que gana vendiendo energía pierde un poquito, no como nosotros, sino que solo un poquito importando alimentos. En cambio, con una moneda latinoamericana, nosotros con los venezolanos podemos cambiar alimentos por energía sin perder dólares. Claro. Y ganar los dólares que obtenemos vendiendo alimentos más caros al exterior, digamos, ¿no? Entonces, permitiría con la complementariedad latinoamericana subsanar, digamos, y no perder dólares entre los países internamente, y de esta manera tener un saldo con el exterior. Facilitaría la complementariedad del intercambio latinoamericano y el pago de déficit entre los países con una moneda propia y no usando dólares. O sea, nosotros en este caso tendríamos un déficit tal vez con los venezolanos y lo cubriríamos en esta moneda internacional, en este caso. Y los venezolanos con eso pueden comprar en Brasil algunas máquinas de herramientas y bueno, y así, digamos, nos ahorraríamos unos cuantos dólares. En el caso argentino no nos vendría nada mal. Después ya si es con una renuncia a la moneda nacional, ahí ya es un sistema más complicado, porque bueno, ahí ya tenemos que pensar en una conversión de todos los ahorros, depósitos, digamos, de todas las tenencias monetarias de la población, y eso ya implica una discusión más grande de cuánta moneda se va a emitir, cómo se va a distribuir, a qué tipo de cambio vamos a hacer la conversión, para ver qué impacto tiene sobre el dinero de la población, ¿no? Tal cual. Es una especie de dolarización, pero en vez de renunciar por una moneda norteamericana, renunciaríamos por una moneda latinoamericana en la que tendríamos poder de decisión, ¿no? Que es la diferencia fundamental, pero ahí ya hay que discutir finamente cómo se va a distribuir ese poder de decisión también. Tal cual. Digamos, ¿qué lo va a buscar? Tal cual. Me parece una buena idea avanzar en un proceso de integración ya más firme de América Latina en lo económico, que yo creo que tiene que ir acompañado obviamente ya de algunos procesos de integración política, porque ya compartir una moneda es compartir uno de los elementos clave de lo que es el Estado-Nación, ¿no? Y bueno, es parecido a lo que intenta armar Europa con la Unión Europea, ¿no? Tal cual. Andrés, no te quitamos más tiempo, que te salga todo bien en la presentación de esta tarde. Uno entiende que va a ser movidita, con mucha polémica, se me ocurre, y eso es también saludable. Así es que un abrazo grande desde aquí. No, muchísimas gracias a vos, Miguel, y a todos los oyentes. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Andrés Aciaín charlando con nosotros a propósito de la presentación de su libro durante la tarde de hoy, a la hora 18, en la Feria Internacional del Libro del Autor al Lector. En este texto lo que hace Aciaín es analizar el proceso inflacionario. El libro se llama Inflación, una costumbre argentina, sus causas y cómo combatirlas. Es decir, no solamente es un análisis, sino también una propuesta de abordaje del problema, como ustedes lo podían escuchar.